nada mejor que el recuerdo de Cacho por su templanza. Por su templanza para no desesperar en momentos donde uno cree que no hay horizonte o que el pueblo no tiene capacidad de reacción o que nos sentimos que estamos solos, solas frente a tantas atrocidades, retroceso de derechos, avasallamiento, pactos de complicidad, tanto para proscribir o meter presa a Cristina como para intentar liberar a los militares. Digo, cosas que son muy terribles y que sin lugar a dudas para muchos de ustedes que me duplican por ahí en edad, en experiencia militante, en trayectoria, es un gran retroceso a más de 40 años de democracia. Aún así yo no puedo dejar de recordar las palabras de Cacho, a quien lo tengo en un cuadro junto a Perón, Evita, Néstor y Cristina en mi despacho, que son las imágenes que veo todos los días, porque su templanza, su capacidad de poder administrar las frustraciones, las incertidumbres, comprender los procesos históricos, su preocupación por no disociar la dirigencia del pueblo, entender que somos pueblo y poder ir acompañando, y que en momentos de oscuridad y de falta de comprensión es cuanto más hace falta apelar a la imaginación política, a la paciencia y a entender que la dirigencia, algo que él siempre nos decía, del campo nacional y popular y de nuestro gran movimiento de liberación nacional, nunca debe caminar sola, sino junto al pueblo. Y si para eso hay que esperar, hay que replantearse cuestiones, o hay que reinventarlo todo, bueno, ahí estaremos a la altura de las circunstancias. Y también quiero decirles, bueno, ustedes son más grandes, pero a veces tenemos una militancia un poco más joven que le tocó crecer en una década ganada, y que se decepciona cuando no tiene un cargo, no tiene otro, cuando los cargos van y vienen, o le toca volver a cierto laburo, y no por liberales, sino porque les tocó otro proceso histórico. Y yo quiero recordarles a todos, y quiero recordarme a mí misma, que el cargo más alto a nivel institucional que tuvo nuestro querido Cacho El Cadri fue ser asesor de Torres Molina, corregime si me equivoco, en la Cámara de Diputados. Por supuesto, eso a nivel institucional. A nivel movimiento nacional y popular tuvo el rango más alto que puede llegar a tener un compañero. Ser jefe de la resistencia peronista, fundador de la Juventud Peronista. Un compañero que ante la persecución, la proscripción, un Perón en el exilio, un movimiento en situaciones de mucha complejidad, a pesar de todo eso, se puso los pantalones largos como hombre que venía de los pantalones cortos en la época de Perón, y encabezó con todo el honor la resistencia peronista junto a muchos otros compañeros y compañeras, lo cual también permitió el retorno del general, y sin lugar a dudas es uno de los hombres claves que también permiten que a tantos años de peronismo podamos seguir desde la identidad del peronismo pensar un proyecto de felicidad para el pueblo argentino. El triste día que Cachito nos abandonaba, viniendo de La Plata, un gran pensador nacional, Fermín Chávez, entregó a su mamá Esther un poema, hermoso poema, que entre otras cosas decía, refiriéndose a Cacho: un Belgrano al revés fuiste, aparcero, primero militar y luego jurídico. Y a mí me parece que esa comparación entre Belgrano y Cachito va más allá de que primero uno fue jurídico y el otro primero militar y viceversa, sino que son muy parecidos. Los dos formaron parte de una gran revolución. Los dos tenían pensamiento político y una ideología que lograron pensar una patria. Belgrano, 15 años antes de la Revolución de Mayo, ya hablaba de ser estatista, proteccionista, defensor de los naturales, a quienes había que entregarle las tierras para que las trabajaban. Y Cacho, en pleno siglo XX, hablaba ya de la justicia social, hablaba de lo que estaba incluido en esa gloriosa plataforma de la falda del año 57, que ya decía que había que organizar la producción de puerto, de modo que los obreros tuvieran participación en las ganancias, de modo de recuperar soberanía política. Gran declaración que fue continuada en 1962 por la declaración de Huerta Grande, que ya también hablaba de desconocer los compromisos internacionales.
esas banderas también fueron levantadas permanentemente por Cacho, porque así como Belgrano, tuvieron que enfrentar situaciones para las que ninguno de los dos estaba preparado, y lo hicieron no solo como hombres de acción, sino como hombres de pensamiento. No creo que sea muy arriesgado decir que nuestro Belgrano, nuestro Cacho, fue nuestro Belgrano del siglo XX, porque además a ambos nos han negado su verdadero pensamiento. Para algunos, Manuel Belgrano fue solo el creador de la bandera y el que murió como patriota pobre. Y para muchos, Cachito solo fue un terrorista subversivo que subvertía el orden imperante. Ese pensamiento que nos negaron de los dos grandes Belgranos de ambos siglos, creo que debemos seguir recuperándolo. No es fácil hablar de Cacho, no es fácil hablar de un compañero de la estatura de Cacho El Cadri. Un compañero que desde muy joven puso su vida al servicio del peronismo, es decir, al servicio del pueblo argentino. En cada coyuntura supo encontrar su puesto de lucha, siempre en primera línea de combate. Primero buscó en los gremios su lugar de militancia, pero de inmediato descubrió que hacía falta algo más, que ese gobierno que usaba las armas en contra de su propio pueblo había que combatirlo en el mismo terreno, y pese a su juventud asumió la lucha armada como lo indicaba sin ninguna duda la situación de ese momento por la represión y el sometimiento a nuestro pueblo. Posteriormente, en sus duros años de cárcel, se mantuvo activo y participando de la resistencia peronista. Contribuyó fuertemente en el debate interno de la organización que él mismo había fundado y en el peronismo de base en aquella época entre oscuros e iluminados, aportando su visión crítica de la lucha armada que se desarrollaba en ese momento. También debatió con la organización que hegemonizaba la juventud peronista de entonces sobre el rol de Perón. Nunca descansó. No hizo como esos dirigentes que cuando las cosas se complican desaparecen o aparecen esporádicamente sin estar a la altura de las necesidades y de sus responsabilidades. Buenas tardes, la familia, y recuerdo a esa madre putativa, Estercita, Susi, y por supuesto ese recuerdo a Cacho. Traigo el saludo de dos mujeres que hoy no pueden estar acá. Una porque está presa, Milagro Sala, que les manda el saludo. 8 años y medio presa, igual que Cacho. Y la otra que no puede venir porque está media papucha, que es Estela Caloni, nuestra compañera, historiadora, y que tampoco nunca se equivoca. Y cuando digo que nunca se equivoca es porque a Cacho ya lo describieron y con pulcritud todos los compañeros. Y Cacho nunca hubiese dudado hoy de dónde tendría que estar parado con Venezuela, por ejemplo. No hubiese dudado dónde tendría que estar parado con Gaza, por ejemplo. Donde vamos a ir con unos compañeros dentro de pocos días, y si estuviese Cacho vendría con nosotros, no nos cabe la menor duda. Cacho tenía algo que seguimos teniendo nosotros. ¿Saben qué compartimos con Cacho? El mismo enemigo. Es el mismo enemigo el que hoy sigue sembrando el odio y la división, la entrega y el coloniaje en el país. Entonces compartimos con Cacho eso. No estaremos en el mismo tiempo, nos encontraremos en otros tiempos, pero Cacho y nosotros compartimos el enemigo. Que no se olvide el peronismo, que el enemigo sigue vivo y que tenemos que combatirlo. Que no se trata simplemente de hacer adhesiones emotivas a un peronismo pasado. ¿Hay un Perón vivo? Claro que hay un Perón vivo. Es el Perón filosófico, es el Perón que hay que leer, es el Perón que hay que seguir dando aquello que tiene que darse como respuestas a los tiempos actuales desde una construcción del pensamiento nuestra, nacional, popular, revolucionaria y latinoamericana. Esa es la construcción. Y ese pensamiento está, y era el pensamiento de Cacho,
que con persuasión, con tranquilidad, con eso que le daba la experiencia, porque acá yo veo tantos compañeros que no quiero nombrar ninguno para no olvidarme. Hay un cúmulo de experiencias de los compañeros setentistas, hay tanta riqueza acá. Ojalá tuviésemos capacidad de comer un asado y reírnos de nuestras travesuras, como decía Anita, pero la verdad es que tenemos que estar en la lucha volcando la experiencia en las nuevas generaciones, en vez de demonizarlas. No podemos demonizar a las nuevas generaciones. Tenemos que volcar experiencia, ni siquiera dar consejos, porque los consejos de los viejos son casi órdenes. Entonces los jóvenes la toman como órdenes. Ellos me están llamando porque alguien se está enojando. Por amor a la patria por la que soñamos, soñaron y lucharon quienes estuvieron antes en esa lucha, por una patria con los derechos que se plasmaron en la reforma constitucional del 49 hecha por Perón. Reforma que se incluye dentro del constitucionalismo social, incorporando así los derechos humanos, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, los derechos de niñez y ancianidad, la autonomía universitaria y un largo etcétera. Derechos que estuvieron vigentes hasta que la Constitución del 49 fue abolida inconstitucionalmente por la fusiladora, y de allí en más fuimos perdiendo no solo derechos, sino también todo el sistema judicial, porque hoy tenemos una parodia de sistema jurídico, perdiendo así hasta la oportunidad de reclamar la vigencia de la Constitución del 49, cuando Menem en el 94 reforma la Constitución y nadie reclama que un decreto no puede ir contra una Constitución. Hasta el 94 la Constitución del 49, compañeros, estaba vigente. Así fuimos decayendo y hoy nos encontramos en la situación que se roban hasta la placa homenaje a un militante de la talla de Émbar, tan solo por odio al peronismo, tal el cadáver de Evita o las manos de Perón. No creo en las casualidades y no es casual que hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estemos homenajeando a Émbar, quien tanto los admiraba y respetaba. Por eso levanto la sabiduría de los pueblos que son mi sangre, que sostienen que el futuro está detrás y el pasado está delante. Y nuestro futuro debe ser volver a ese pasado peronista donde el pueblo tenía comida en su mesa, un trabajo, una vivienda digna, una escuela y un hospital público y gratuitos, y respeto entre todos los seres vivos y muertos. Debemos volver a ese pasado del peronismo de la resistencia, el peronismo de base en el cual el hombre no era sometido a la mayor ignominia, la mayor humillación de no tener para llevar el pan a su mesa y alimentar a su familia. Hoy estamos en el mileísmo, muchos se sienten derrotados. Yo sostengo que el peronismo es como la primavera, siempre vuelve. Émbar, luego de los sucesos de Tacorralo, dijo: uno, con el fracaso, puede hacer una novela de llorar y estar lamentándose toda la vida, o puede convertirla en una campana de largada. Entonces, compañeros, es nuestro deber convertir este presente en una campana de largada. Nos hacen falta muchos más que los 30.000. Nos hacen falta los muertos, pero también nos faltan los vivos. Nos hacen falta los David Ramos, los Águilas, los Uturuncos, los Jajá, los Berdinelli, los Rashid, las Amanda, las Carides, los Nonos, los Scarpati, los Parisi, las Saritas. Y acá en Flores nos faltan muchos cachos. Cachito Jerez, Cachito el Negro, Cachito Ropero, Cacho Toledo, Cachito Tape. Y nos hace falta vos, Cacho Émbar. Nos hace falta tu marcha, tu voz, tu risa, tu solidaridad, porque la solidaridad no es la ternura de los pueblos, es la sangre que mantiene viva la resistencia. Nos haces falta. Yuk Yunquilia, Yuk Unquilia, Yuk Maquilia, un solo corazón, un solo pensamiento, un solo piño en quechua, y en mi pecho un no me olvides, porque nunca te olvides. Antes que nada, antes de ir a descubrir la placa, en nombre mío, en nombre de mi familia, en nombre de mi mamá, que hace poco tiempo nos dejó, Allah Yarhamu, que Dios se apiade de su alma, en nombre de mi tía, en nombre de mis primos, en nombre de mis hermanos, de mi papá, les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado acá, por recordar a mi tío, por recordarle a mi mamá, a mi abuela, y sobre todo alguien que quiero recordar siempre es a mi abuelo, porque no hubiese sido posible tener a un tío Cacho o a Cacho el Cadri si no hubiese tenido a don Jale del Cadri y doña Esther el Cadri. Ellos fueron los que le dieron, los que lo moldearon de chico, de pequeño,
para que pueda luchar por todo lo que luchó y nunca claudicar en su lucha. Y también ellos dos fueron los que moldearon a mi mamá y a mi tía para que siempre ellas dos sean el sostén de mi tío, lo mismo que lo fue nuestra querida tía Delma, que fue la tía de todos nosotros. Así que bueno, en nombre nuevamente de todos nosotros, les quiero agradecer por cada segundo que le dedicaron a este acto. Que Dios los bendiga a todos y que Dios nos guíe para que podamos tener una Argentina más justa, más libre y más soberana, y no solamente la Argentina, sino también podamos luchar por todo lo que las injusticias que están cometiendo en el mundo, y sobre todo, permítanme hacer la mención, lo que se está cometiendo, el genocidio que se está cometiendo en este momento en Gaza. Así que Dios los bendiga y que Dios nos permita poder tener un mundo más lindo. ¿Por dónde la sacamos? ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! No es bueno recordar tiempos pasados, dicen algunos globalizadores. Pero tus ejercicios son mejores, Enver, que nos dejaste desarmados. De golpe, así nomás, y descentrados, sin despedirnos, y en momentos peores, tu corazón se las tomó. Doctores, habrá que nos expliquen estos dados. Un Belgrano al revés fuiste a parcero. Primero general, después jurídico. Y ahora con la ley de lo verídico. Compañero del alma, compañero. Aquí vengo a decirte que estás vivo y en otro monte vas a estar activo.